Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta es la imagen del día, el momento justo en que un bus que llevaba a 28 estudiantes de veterinaria a una práctica académica perdió el control y se fue contra el desagüe de la vía Mosquera La Mesa, al occidente de Bogotá. 5 estudiantes murieron en el acto y otros 23 están siendo atendidos en los hospitales de la Sabana Occidental. Las primeras hipótesis apuntan a la falla de frenos y el exceso de velocidad. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Alcaldía de Medellín fue condenada por no proteger a una mujer a la que asesinó su esposo después de haberle pedido protección. Mancuso admitió haber asesinado al líder en Vera, crítico de la represa Urrá en 2001, y quedó en deuda con las demás víctimas. Los gases de los campos de Uchuva y Papayuela nos darán la autosuficiencia, pero no el año entrante, cuando habrá que importar gas. Procesadores de lactosueros intentan deshacerse de la ley de comida sana con un proyecto de ley. ¿Y en qué tal esto? Una ciudadana tuvo que pagar por la destrucción de su carro por otro que conducía el hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. La alcaldía de Medellín de Federico Gutiérrez recibió la notificación de que tendrá que pagar 6.000 millones de pesos por no atender el llamado de una mujer a la que su esposo asesinó durante su primera alcaldía en esa ciudad. Valentina Riaño. María Fernanda, no obstante, quien fue cuestionado por este feminicidio fue el exalcalde Daniel Quintero, quien cuando notificó en una de las instancias del proceso dijo que era ella quien había faltado a las medidas de autocuidado, pero aclaró que esa no era su posición, sino la de la defensa jurídica de la alcaldía. El Juzgado Primero Administrativo de Antioquia declaró responsable administrativamente a la alcaldía de Medellín por la falta de protección a Claudia Patricia Gómez Castaño, quien fue asesinada por su esposo en el 2017. Por estos hechos, las secretarías de Seguridad y Gobierno de la alcaldía de Medellín tendrán que pagar a la familia más de 6.000 millones de pesos. Hace 7 años, Claudia Patricia, madre de 11 hijos y hermana de la representante Susana Boreal, fue asesinada por su esposo Andrés Felipe González Montoya una semana después de haber pedido protección a la alcaldía. El tribunal determinó que la comisaría de familia de la Comuna 12 no informó adecuadamente a la policía sobre las medidas de protección, permitiendo que el agresor regresara y cometiera el crimen. El oficio no alcanzó a comunicarse a la policía por cuanto el lapso entre la denuncia y el fallecimiento no se contaba con carro para realizar las comunicaciones. Durante el proceso judicial que inició en el 2017 en la administración de Federico Gutiérrez y continuó bajo el mandato de Daniel Quintero, la alcaldía de Medellín declaró que cumplió con las medidas restrictivas contra González Montoya. Sin embargo, el alcalde Quintero sugirió que Claudia Gómez fue en parte responsable de su propio destino por faltar al autocuidado al acceder a verse con su esposo y que la responsabilidad recae en el gobierno de Gutiérrez. La respuesta al juzgado deja claro que la información consignada recoge la tesis de defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad y de los funcionarios de la administración anterior y no compromete mi opinión personal. El tribunal sostiene que fue la omisión en la comunicación de las medidas de protección a la policía lo que permitió que el feminicidio de Claudia Patricia se ejecutara. Se concluye por parte del despacho que la comisaría no consideró el contexto y la vulnerabilidad de la víctima cuando dispuso en unos oficios unas medidas preventivas y tampoco se aseguró de su protección. Para la familia Gómez, este caso ha visibilizado las deficiencias del sistema y la necesidad de cambios sobre la manera en que las autoridades manejan los casos de violencia de género. Era de esperarse lo que ocurrió en el primer encuentro de Salvatore Mancuso con sus víctimas. Ellas tienen mucho que reclamarle, pero ahora saben que el sanguinario líder paramilitar está dispuesto a escucharlos. De entrada, pidió su primer perdón por el asesinato que anuló la oposición indígena a la construcción de una represa e inició la diáspora de los indígenas en Vera. El encuentro de las víctimas con su victimario dejó en evidencia un choque inesperado. De un lado estaban esas personas llenas de dolor por la desaparición y asesinato de sus seres queridos a manos de los paramilitares, y al frente de ellos, Salvatore Mancuso, el excomandante de ese grupo, responsable de los crímenes y quien dio la orden para ejecutarlos. Han pasado más de 25 años y por primera vez después de esas muertes se da este cara a cara, donde hubo perdón, pero no olvido. Quiero
de corazón pedirles perdón por el daño, por el dolor, por el sufrimiento. Durante el Encuentro Nacional de Sujetos de Reparación Colectiva en Bogotá, en el que asistieron varias víctimas de Mancuso, ellas mostraron su inconformidad por la presencia de él. Sentimos que se está burlando de las víctimas cuando dice que viene a dar la cara a las víctimas. Denos las caras cuando nos diga dónde están nuestros hijos que nos han matado, dónde están nuestros padres que desaparecieron. Hay huellas cerquitas y que hoy todavía nos están doliendo todas aquellas cosas, todo lo que nos tocó vivir, y mire que me erizo la piel nada más de pensar de que hoy va a estar aquí con todos nosotros y con todo ese daño. En el encuentro, un líder indígena en Baracatío recordó a Kimi Pernía Domicó, asesinado por los hombres de Mancuso en el 2001 en el casco urbano de Tierra Alta, Córdoba. Fue desaparecido el 2 de junio del 2001, es decir, hace 23 años. Responsable, Salvatore Mancuso. Yo le pediría a Salvatore Mancuso que pida perdón a todos los embera del país. Es cierto, yo tuve responsabilidad en la muerte del líder indígena de la comunidad en Baracatío, de la región del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba. Yo recibí la orden directamente del comandante Carlos Castaño. Quiero pedirle perdón de corazón a usted, a todas las comunidades indígenas, especialmente la Embera Catío. En el acto de perdón a las víctimas, una de ellas con voz fuerte en medio del público le exigió a Mancuso respeto y respuestas por las muertes y desapariciones de sus seres queridos. Ayer en la tarde se tuvo la conversación entre el victimario y esta víctima. El contratista de los camiones involucrados en el fraude de la UNGRD está reclamando a la entidad que le pague otros 7.000 millones de pesos. De ello se dio cuenta el director de la entidad cuando intentó ponerlos a funcionar en la atención de la sequía. Para que puedan prestar servicio los carrotanques involucrados en el fraude de la UNGRD, el contratista involucrado con los hoy procesados está reclamando otros 7.000 millones de pesos. Él pretende que le paguemos algo así como 7.000 millones de pesos y pues esos carrotanques ni siquiera tienen aire acondicionado. Carrillo se refiere a unos de los 40 carrotanques adquiridos por Olmedo López y Sneider Pinilla por 29.000 millones de pesos, de los cuales 20 se encuentran en el batallón Cartagena y los otros 20 en un parqueadero público, bajo la custodia del contratista, que pretende se le paguen 7.000 millones adicionales. Se encuentran abandonados bajo el sol y el agua. Estos vehículos están totalmente deteriorados. Vendieron unos carrotanques que no cuestan más de 300 millones de pesos, los vendieron en 715 millones. Y aunque desde que se compraron los carrotanques no se han podido utilizar, Carrillo aseveró que son operativos. Camiones DAF son unos camiones de una muy buena marca, son unos muy buenos equipos Euro 6, pero pues por supuesto no costaban 1.170 millones de pesos, ¿no? Pero los cabezotes están bien. Otro grupo de los carrotanques del fraude está apto incluso para llevar agua a La Guajira. Los más pequeños son marca Chevrolet, son un poco más, digamos, de combate, que también pues es sorprendente el sobrecosto, no tiene ningún sentido cobrar más de 700 millones de pesos por un carrotanque que no tiene aire acondicionado, por ejemplo. Pero digamos que eso de los aditamentos y demás, pues eso es una cosa que en últimas es secundaria, que se puede arreglar, que ya pues arreglarán los entes gubernamentales a los que se los entreguemos. El asunto fundamental es que los vehículos se deben asegurar sobre su valor de venta, que en este caso no es el real. Hay una diferencia sustancial entre el valor de compra de estos equipos, que en algunos casos fue de 1.170 millones por carro tanque, y el valor de referencia que tiene Fasecolda para estos equipos, que es el que se va a terminar utilizando, porque es unos 700 millones de pesos. Según el plan de la UNGRD, 5 carrotanques quedarán en la unidad. Los 40 de 15.000 litros se entregarían a bomberos y defensa civil en Atlántico, Córdoba y Bolívar, mientras que 8 de los pequeños irán a La Guajira y 2 a San Andrés y Providencia.
Dos frutas le darían a Colombia la autosuficiencia en gas, uchuva y papayuela, pero su gas no podrá ser extraído antes de 4 años. Ecopetrol insiste en importar el faltante de los próximos años desde Venezuela. Tenemos que importar gas. A pesar del nuevo hallazgo del pozo de gas Papayuela ubicado en el mar Caribe colombiano que cubriría el 80% de la demanda nacional y del pozo Sirius Uchuva 2 de Ecopetrol y Petrobras que podría producir 13.3 millones de metros cúbicos diarios, Colombia deberá importar gas el próximo año para cubrir el déficit. La coyuntura actual del déficit de gas no ha cambiado porque este pozo y el desarrollo del mismo empezaría a abastecer la demanda de gas a partir del año 2029. Lo que nos exige el anuncio de las cantidades que hay disponibles es que trabajemos de manera articulada para destrabar cualquier cuello de botella y en efecto garantizar que ese proyecto entre en el 2029. Según la presidenta del gremio, el próximo año habrá un déficit de gas para cubrir el 7.5% de la demanda nacional, por lo que los precios de las facturas tendrán un incremento al tener que importar. Llenar los faltantes de gas con gas importado somete los precios y las tarifas al usuario final a la volatilidad de los precios del mercado internacional. Con los nuevos pozos que empezarían a abastecer de gas al país en 6 años, se recuperaría la autosuficiencia. El anuncio de Sirius respecto de cuál es el potencial de la reserva de gas natural en ese pozo, sin lugar a dudas es un anuncio positivo, un anuncio que nos llena de esperanza, porque ese potencial de reserva nos va a permitir nuevamente retomar la autosuficiencia de gas natural en Colombia, mantener nuestra soberanía energética y garantizar el suministro y el abastecimiento. Según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no se descarta aún la importación de gas desde Venezuela a partir del año 2026. El gas de Venezuela sigue estando en la agenda de Ecopetrol hacia finales del 2026, en unas cantidades que se han venido identificando, unos 50 millones de pies cúbicos día. Lo tenemos ahí planillado. Lógicamente, vuelvo al discurso de hace unos meses. Necesitaríamos la habilitación de 3 elementos. 1, el levantamiento de esa restricción de la OPAC. 2, es que el gasoducto de propiedad de PDVSA Gasas esté habilitado técnicamente para poder traer el gas. Se estima que el déficit de gas para el próximo año será del 7.5% de la demanda nacional y para 2026 ascenderá al 16%. Utilizando como gancho la crisis de la industria lechera nacional, las industrias que procesan lactosueros importados buscaban una exención en la ley de comida saludable. La Red Papás lanzó la alerta. Gustavo. Mafe, mira, los de la Red Papás están sorprendidos. No solo porque esos productos no se hacen con leche colombiana, sino porque, según entendieron, el autor había radicado el proyecto sin antes leerlo. La industria de comestibles ultraprocesados hace un nuevo intento para tratar de excluir de impuestos a algunos productos que tienen algún contenido lácteo, pero acompañado de sodio, azúcares y grasas, que hoy la ley los tiene grabados y sellados por sus afectaciones a la salud. Desvirtuar la ley. La directora de la ONG Red Papás denunció que en el Congreso se radicó un proyecto de ley que quiere hacerle el quiebre a la norma. Bebidas lácteas que son hechas con lactosueros, que parecen por su nombre que fueran yogures. No son yogures. Tienen exceso de azúcar, tienen muy peligrosos colorantes, saborizantes. El autor de la ley es el senador Richard Fuelantala del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Esta mañana nos llamó, pues llamó a Angélica, ¿tú supiste? Sí. Y dijo, ay, es que me leí el proyecto. Yo no entiendo a alguien como radica un proyecto que no se ha leído. El senador asegura que la motivación del proyecto de ley es la caída en la venta de los productos lácteos. Los últimos 15 meses hemos visto una caída del consumo en cerca de 300 millones de litros en Colombia, lo que ha causado una grave crisis a los productores de baja de precios y reducción de compra de este producto. Que estos productos que tienen estos excesos de azúcares y todos estos ingredientes nocivos no se preparan con la leche de los ganaderos colombianos. Estos productos se preparan mayoritariamente con leche en polvo importada y con lactosueros importados. La ley que se tramita en el Congreso expresa que se excluyan de impuestos yogures, kumis, leches fermentadas y leches saborizadas, además de leches condensadas azucaradas, postres de leche y helados. Ese impuesto saludable ha disminuido
ha disminuido la compra o la baja en el consumo de la leche en los colombianos. Advierte la directora de Red Papás que el consumo frecuente de bebidas azucaradas genera adicción en los niños. Lo que quiere, digamos, de parte de estas marcas es capturar a nuestras niñas y niños. Hoy encontramos muchos adultos que, por ejemplo, no pueden dejar de tomar una bebida gaseosa. ¿Por qué? Porque la tomaron desde que eran niños y se acostumbraron a ese producto. Enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y sobrepeso son producto del consumo de comestibles ultraprocesados. El presidente López Obrador no alcanzó a cumplir su promesa a Colombia de repatriar un prócer exiliado al que el país no ha tenido la oportunidad de rendirle el tributo histórico que se merece. El presidente y líder revolucionario José María Melo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no alcanzó a entregarle al presidente Petro antes de abandonar el Palacio Nacional el pasado martes los restos del general José María Melo. Aunque meses atrás López Obrador había asegurado que se encontraba en la búsqueda de los restos, y ya hemos avanzado. Y es muy probable que recuperemos el cuerpo. Durante la visita del presidente Gustavo Petro a México para la posesión de Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de los mexicanos, Noticias 1 le preguntó sobre el proceso de recuperación de los restos del último soldado de Bolívar fusilado en Chiapas por las fuerzas del general Juan Ortega. Aún está en investigación de ADN, así que hasta que no tengamos resultados no vamos a tener una respuesta oficial, pero se encontró la fosa común donde se supone está enterrado el general Melo en Chiapas. Lo que indica que, aunque AMLO no pudo cumplir su promesa, la recuperación de los restos del prócer chaparraluno van por buen camino. Se ha identificado el lugar donde está sepultado y estamos esperando que se hagan las pruebas necesarias para determinar que corresponden al prócer de la independencia colombiana y mexicana. Y de quienes están interesados en recuperar no solo los restos que reposan desde la madrugada del 10 de junio de 1860 en la hacienda Juncaná de la Trinitaria en Chiapas, sino en reivindicar su figura política. México está muy interesado no solo en recuperar los restos, sino también en recuperar la memoria que le corresponde a este héroe de Colombia en México. Melo, que fue presidente de la República de la Nueva Granada luego de presidir la Revolución de los Artesanos en 1854, fue depuesto y perseguido en Colombia y se unió a la Revolución Mexicana. Allí es recordado con este busto en Chiapas, pero no tiene ningún monumento memorial en Colombia. Colombia ha mejorado en inglés, pero sigue peor que Mongolia, lo que indican los indicadores. En Países Bajos se habla el mejor inglés fuera de los países que lo tienen como lengua oficial. En el puesto 28 quedó Argentina, en el 38 Costa Rica, en el 41 están Bolivia y Rusia, en el 73 Mongolia, Colombia en el 75 y en el último la República Democrática del Congo. Esto indica que we have to study harder. That means lo que indican los indicadores. Más hábil que el ojo de un mecánico en la sincronización de un vehículo es la visión artificial, es decir, la inteligencia artificial procesando imágenes del rodamiento de las llantas en busca de una normalidad. Otro aporte colombiano a la tecnología digital. Mediante la visión artificial, un ingeniero colombiano desarrolló un sistema que procesa y analiza las imágenes reales de pruebas de frenado en la revisión tecnomecánica, para convertirlas en lecturas que detectan comportamientos irregulares. La ventaja de la visión artificial ahí es la automatización. No es rentable tener a alguien vigilando todo el tiempo la inspección, mirando y detectando, tratando de detectar irregularidades. Este sistema automatiza procesos humanos que requieren de horas de seguimiento continuo y las convierte en imágenes que la IA se encarga de comparar con imágenes etiquetadas de pruebas que están en óptimas condiciones. Un modelo de visión computarizada que a partir de una cantidad grandísima de ejemplos marcados por una persona o por varias personas, aprende a detectar esos patrones. El sistema de detección tiene una precisión del 96% en pruebas de frenado, reduciendo la posibilidad para que 16.623.696 vehículos que circulan en Colombia no presenten fallas y ocasionen accidentes a la hora de frenar.
No hay que ir a Nueva York para comprar acciones o títulos de su bolsa de valores, ni tampoco a Bogotá para conseguir las colombianas. La Internet le permite hacerlo desde casa, con ciertas precauciones. El e-trading se ha convertido en una de las plataformas más populares de inversión en la era digital. Este permite comprar y vender activos financieros como acciones y divisas a través de plataformas en línea. Sin embargo, pese a su accesibilidad, aún existe mucha desinformación. Para que esté informado y no se lleve ninguna sorpresa a la hora de invertir en plataformas digitales, tenga en cuenta estas recomendaciones. Hacer e-trading es posible con una cantidad baja de dinero, especialmente con el acceso a plataformas en línea que permiten operar con montos mínimos. El tamaño de la inversión puede influir en las ganancias o pérdidas. Al adquirir cualquier tipo de producto o servicio de inversión, es clave informarse para saber qué tan confiable es la empresa. Y por último, aunque en el mundo del e-trading han aparecido diferentes plataformas sin la debida regulación, es importante resaltar que en Colombia las comisionistas de bolsa están habilitadas para ofrecer este servicio. Ayer se celebró el Día Mundial de la Sonrisa de la Carita Feliz. Sonreír alarga la vida, pero un problema dental nos la puede quitar. Desde 1999 se celebra el Día Mundial de la Sonrisa el primer viernes de cada octubre. La fecha fue propuesta por Harvey Ball, el creador del símbolo de la carita feliz. La conmemoración está pensada para ser feliz y recaudar fondos para obras de beneficencia en el mundo. Para tener una sonrisa saludable, expertos recomiendan cepillarse los dientes después de cada comida y asistir a controles. La recomendación intachable es una muy buena higiene oral, acompañado de la seda dental, el enjuague bucal y la cita con odontología general cada 6 meses para controles. Según el último informe de enfermedades bucodentales de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 44% de los colombianos mayores de 5 años tuvieron caries dentales no tratadas. Para prevenirlas, se sugiere reducir el consumo de alimentos azucarados. Principalmente dulces, chicles, bebidas azucaradas. O sea, no se van a prohibir del todo, pero sí que el consumo se reduzca lo que más se pueda. Las enfermedades bucodentales afectan a 3.500 millones de personas en el mundo, según el estudio de la OMS, y alrededor del 75% de los afectados viven en países de ingresos bajos y medios. Comprar o arrendar vivienda es una disyuntiva familiar que pasa por muchas variables. Cada una de estas formas tiene sus ventajas y desventajas. La decisión entre vivir en arriendo o comprar una vivienda es una de las más importantes que muchas personas enfrentan. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas, y la elección adecuada depende de diversas circunstancias personales, financieras y del mercado. Entre las ventajas de vivir en arriendo está la flexibilidad de si cambian sus circunstancias económicas, se puede reducir gastos sin complicaciones o mudarse de ciudad. Vivir en arriendo requiere menos inversión inicial, solo se necesita el depósito de seguridad y el primer mes. Ahorro en mantenimiento del inmueble, ya que este es a cargo del propietario, así como el pago del impuesto predial. Sin embargo, ser propietario tiene algunas ventajas, como la acumulación de patrimonio. Con cada pago de la hipoteca está construyendo lo que puede ser una inversión valiosa a largo plazo. La compra de una vivienda en algunos casos brinda mayor estabilidad, ya que no se debe preocupar por el aumento de los precios de los arriendos o que le pidan el inmueble. En ambos casos hay que asegurarse con un certificado de que el vendedor o arrendatario sean los dueños reales, verificar su seriedad en los negocios para protegerse de fraudes y engaños. Una bogotana en su carro fue embestida por el blindado de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, piloteado por su hijo. Al otro día, la magistrada fue recogida en un carro nuevo, pero a la dueña del carro embestido le tocó sacar de su bolsillo para volver a manejar. ¿Qué tal esto? En la tarde del 9 de abril de 2023, la camioneta blindada de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marta Patricia Guzmán, perdió el control sobre la carrera 45 con calle 127 bis al norte de Bogotá. Quiso pasar a mi esposa a la maldita sea, se sube al andén, se lleva el poste, se vuelca. La magistrada estaba en vacaciones de Semana Santa en Europa. Estas marcas de llanta son el personaje subiéndose al andén y se lleva el poste que está caído. Según el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura, los vehículos de protección de los magistrados no tendrían por qué circular si ella estaba de vacaciones. Su uso deberá ser justificado por necesidades del servicio con esquemas de seguridad. Lo que me decían todos los testigos que habían visto esto era que esa camioneta venía por toda la autopista. De hecho, la gente pensaba que era una escolta por la manera en la que estaba manejando.
y mi carro pues quedó totalmente destruido, el carro se fue para pérdida total. Pero no, de hecho tampoco una escolta estaba al volante. Quien había perdido el control fue el hijo de la magistrada Andrés Felipe León Guzmán. Era un chico joven, a pesar de que el carro pues era un carro que le pertenecía a la Corte Suprema de Justicia y que el que venía manejando no era ni el escolta ni el funcionario. La dueña del Citroën apenas se dio cuenta de que una camioneta blindada se le acercaba, que intentó rebasarla y que como no cabía en la calzada, se trepó al andén. Obviamente no tenía el espacio y venía a una velocidad desmedida, entonces lo que hizo fue que se subió al andén, se estrelló con un poste de luz que había ahí, tumbó el poste que cayó encima de mi carro y la camioneta se volcó. Ella sobrevivió ilesa porque salió corriendo, pero el piloto de la Toyota quedó atrapado entre la carrocería. Tuvieron que venir a sacarlo los bomberos porque las ambulancias, como 4 que habían venido, no pudieron sacarlo, entonces los bomberos tuvieron que venir, romper el carro, se lo llevaron inmediatamente en ambulancia. Sin embargo, yo no tuve contacto con él durante el momento del accidente. Parece que solamente tuvo 2 fracturas, como en un brazo y en un pie o algo así. A la magistrada la recogió en su puerta un vehículo sustituto al día siguiente, pero faltaban meses para que la dueña del Citroën recuperara su carro. El seguro decía que no le podía pagar hasta que no se resolviera la denuncia que había presentado por la destrucción de su carro. Pues por recomendación también del abogado y de la aseguradora, le pedí al fiscal que archivara el proceso para que mi aseguradora me pudiera hacer el pago de la plata, porque eso, como él no asistía al proceso, se seguía demorando y a mí ya me iba a empezar a acarrear otro año de pagar impuestos de un carro que está guardado en una bodega en un taller destruido. De todos modos, lo pagado por el seguro no fue suficiente para reponer el carro. Tuvo que completar con un préstamo. La gama de carro que yo tenía no la puedo volver a cubrir después con lo que me dio la aseguradora, sino que tuve luego que sacar más plata personal para poder recuperar un carro del mismo tipo que tenía. Al hijo de la magistrada la conducción imprudente no le costó nada. La Toyota fue reparada por cuenta de la judicatura y a la magistrada solo le corresponderá pagar un porcentaje de los daños, más no el valor total del arreglo de la camioneta. La entidad se encuentra a la espera de que la compañía aseguradora informe si dicho siniestro genera variación en la prima para proceder al respectivo cobro a la servidora judicial responsable del vehículo. Nos vemos en las redes sociales y mañana aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia. La mejor información la encuentras en YouTube e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y X @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia.